Ujú. Bueno, como quien, como si fuera a la plaza de un pueblo y me pusieran en medio de la plaza y comenzara a anunciar a la gente que no está o que está haciendo sus cosas por los alrededores de la plaza, que voy a contar un cuento. La plaza ahora es más grande, eh, es una plaza enorme, es una plaza que atraviesa océanos y, y yo estoy aquí, mm, dejándome ir y veo que hay gente que va acercándose a escuchar lo que tengo que decir de manera espontánea, lo que quiero transmitir. Hoy es el Día Internacional de la Narración Oral y a mí me encanta celebrarlo. Es un día que se viene celebrando desde hace muchos años. Yo, más o menos con seriedad, he comenzado a celebrarlo de manera consciente desde hace 6 años. Y cada 20 de marzo yo intento, de alguna forma, narrar un cuento o varios cuentos. Para mí es un día maravilloso. Y parte de esta celebración particular mía es, es esto, esta espontaneidad. Meterme aquí en este directo para narrar una historia y dejarme ir, a ver a dónde me lleva, qué lugares me enseña, qué límites me hace saltar. Y también forma parte de mi particular celebración contar mañana, para hacer esta historia de Café con Cuentos con Sergio Lairla. Cada año, el 20 de marzo, tiene un lema diferente que tiene que ver con cuentos. Este año el lema es Nuevos Comienzos. Y a mí este lema me encanta, porque, porque son nuevos comienzos, porque estamos en primavera, porque comienzan a brotar los árboles, las flores, y porque algo reverdece por dentro también. Y porque estamos en momentos muy particulares. Se están rompiendo estructuras y están naciendo estructuras nuevas. Y eso está pasando a nivel cultural, a nivel social, a nivel global, y dentro de cada uno de nosotros, este movimiento lo estamos sintiendo. Nuevos comienzos. Porque los cuentos, porque el cuento nunca acaba. El cuento siempre está iniciando. La historia nuestra nunca acaba. Nuestra historia termina, se cierra y comienza. El cuento es nuestra historia. La humanidad va haciendo esos ciclos. Termina, comienza. La naturaleza hace ese ciclo. Se cierra algo, comienza. Siempre hay un nuevo comienzo. Siempre. Y, y el cuento es así. Yo pienso, por ejemplo, pienso en Cenicienta, por ejemplo, por hablar de un cuento. Cenicienta termina cuando ella se encuentra, se casa con el príncipe. Y ahí podemos decir, eh, y fueron felices y comieron perdices, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero no, porque el cuento seguirá. El cuento sigue después de esta terminación, y no sabemos en qué se va a transformar ese motivo Cenicienta. A lo mejor ese motivo Cenicienta se transforma en motivo la ondina del estanque. O a lo mejor ese motivo después se transforma en el pájaro de oro o en un cuento guaraní.
o en un cuento de Nueva Zelanda, o en una historia legendaria. Y el cuento se sigue contando y nos sigue contando a todos. El cuento, siempre, siempre, después del colorín colorado, está diciendo, por ejemplo, érase que se era, en un lugar sin lugar, y en un tiempo sin tiempo, un Dios. Y aquel Dios era dueño de aquella ciudad, como un mortal puede ser dueño de una finca o de una hacienda. Y como aquel Dios era dueño de aquella ciudad, era responsable de la felicidad de sus habitantes. La ciudad no era muy grande. El templo, casas y los campos vecinos. Y un día, por las oraciones, el Dios sintió que los habitantes no eran felices. Y dijo el Dios en alta voz: nada les falta. Me cuido de que las estaciones se sigan unas a otras de manera ordenada, que las cosechas prosperen en los campos, que tengan comida en la mesa, que en las espigas no se pudra el grano, que en los nidos los huevos no se malogren y que los hijos crezcan sanos. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, no son felices? ¿Por qué? Claro, pasa que nosotros, los seres humanos, no solemos entender las preguntas que hacen los dioses. Y aunque el Dios había hablado con una voz tan alta, que podría haber sido escuchada de una estrella a otra, no obtuvo ninguna respuesta. La ciudad estaba en la palma de la mano del Dios, y aún así, tan lejos que el Dios no sabía lo que sentían sus habitantes. Así que el Dios dijo de nuevo en alta voz: iré a ver lo que pasa. Si vivo entre ellos, sabré qué es lo que les está pasando. Y una vez decidido esto, el Dios entró donde estaban sus grandes guardarropas. Ahí habían pieles de todos los animales. Y todos los cueros de los animales también estaban ahí. Desde la piel lisa de las gacelas hasta la áspera armadura del rinoceronte. Del perchero colgaba el cuello de la jirafa, y dentro de los armarios lucían muchísimas plumas de muchos colores, y había un cajón enorme donde se alineaban las caparazones de los insectos. Pero no. Esta vez el Dios decidió que no descendería con forma animal, sino buscaría otra forma, y entonces comenzó a elegir entre las pieles humanas y sacó una piel bronceada por el sol. No. Cogió otra, blanca, pálida, con cierto toque de nieve. Encontró una piel, la más lisa de todas, la más suave. Se encerró dentro de ella, se puso una túnica y descendió. Y así de pronto en la ciudad apareció una mujer de largos cabellos diciendo que era Dios. Y claro,
pero nadie le creyó, porque pues, si hubiera sido un dios, bueno, hubiera venido con forma de algo importante, de héroe, de guerrero. Si hubiera sido un dios, hubiera tenido la forma de un animal como un león, o como un toro bravío, o hasta un águila maravillosa bajando de las nubes. Un cocodrilo, por ejemplo. Si hubiera aparecido un cocodrilo en la ciudad, podríamos pensar que abrigaba dentro de sí el cuerpo de un dios o una serpiente. Pero una mujer venida de las estrechas callejuelas de la ciudad, no. Una mujer venida de ahí no era un dios. Entonces el dios mujer cogió sus cabellos, los enroscó sobre su nuca y comenzó a buscar trabajo. Pero claro, él era un dios y comenzó a buscar trabajo de general para conducir ejércitos de soldados, de herrero, hasta le llamaba la atención las carrozas y quería ser conductor de carrozas. Y en ese lugar no se le solía dar trabajo a mujeres para que hicieran estas cosas. Así que el dios, después de mucho buscar, consiguió emplearse en una casa para ayudar a las tareas domésticas. Fue a parar en una buena casa. La mujer era hacendosa, el esposo era trabajador. Siempre estaba todo limpio. Ni siquiera se ensuciaba el lugar cuando traían el polvo de sus sandalias. Impoluto todo. Y los niños, los hijos crecían como crecen los hijos sanos. No obstante, pocos sonreían. Che. Las noches eran larguísimas después de las largas jornadas de trabajo. Trabajaban durante el día y a la noche se juntaban todos en el establo aprovechando el calor de los animales y entonces las mujeres hilaban y los hombres arreglaban herramientas, hacían cestos. Nadie hablaba. Nadie decía nada, ni un chiste. Eran tediosas las noches. Largas. Los humanos se aburrían. ¿Cómo se aburrían? Hasta el dios. Hasta el dios, uso en mano. ¡Oh! ¿Cómo se aburría? Y una noche, no pudiendo aguantar más, la rutina de los gestos, el silencio pegajoso, el dios abrió la boca y dijo: érase que se era, en un lugar sin lugar y en un tiempo sin tiempo, y contó una historia que venía de su mundo, de ese mundo maravilloso de donde él venía, donde podía pasar de todo. Un mundo de milagros, tan distinto a ese pequeño mundo humano regido por esas pequeñas leyes humanas. La historia era larguísima, y el Dios la contó una historia diferente, una historia nunca escuchada, nunca contada en esa ciudad, donde por otro lado nadie nunca contaba historias.
Y las mujeres escucharon la historia con los ojos muy abiertos, mientras el hilo salía finito y delicado entre sus dedos. Y los hombres dejaron las herramientas y escucharon la historia. Y el niño que lloraba de pronto se calmó entre los brazos de la madre. Y el resto de los niños vinieron y se sentaron a los pies del Dios. Y nadie interrumpió. Nadie habló nada. Todo el mundo escuchó, aunque en sus corazones todos contaban con el Dios. La noche fue muy corta aquella noche. Y a la siguiente noche, todos esperaban las palabras del Dios. Pero el Dios no habló. Las mujeres hilaban y de vez en cuando miraban al Dios mujer por encima del uso. Los hombres intentaban no hacer ruido para dejarle todo el silencio al Dios para que contara. Pero el Dios estaba absorto, hilando, y no hablaba. Pero los niños, siempre los niños que jugaban todos los días con el Dios mujer, vinieron y se sentaron a sus pies y uno de ellos le dijo, tirándole de la túnica, cuenta. Y con su voz de mujer, el Dios dijo, había una vez. Y comenzó a contar. Y así, noche tras noche, el Dios comenzaba el ritual del cuento diciendo, había una vez. Érase que se era hace mucho tiempo atrás. O era y no era, pero todos sabemos que es verdad. O en tiempos remotos sucedió que... Y comenzó a ofrecer sus historias a la familia, como en otro momento les ofreció las frutas y los granos. Pero no solo a esa familia, porque de pronto los vecinos de enfrente se enteraron de que ahí se contaban historias y comenzaron a venir cada noche a escuchar las historias. Y sucedió también que en otro momento los vecinos de al lado vinieron a escuchar historias. Y así todo el lugar comenzó a llenarse de gente. Se sentaban en las ventanas, en las puertas y todos escuchaban. Y ahora, mientras estaban en el campo arando o martillando o levantando sus pesadas hachas, los hombres sentían que estaban surcando mares o que estaban sentados sobre nubes y tirando rayos y viviendo esas aventuras, encarnando a esos personajes que por las noches escuchaban. Y las mujeres durante el día movían las sábanas para extenderlas, pero ya no extendían sábanas, lo que hacían era montar tiendas. Y si tenían que reprender al perro, sentían que estaban domando leones. Y cuando atizaban el fuego, en realidad estaban lanceando dragones. Ya no había tedio. Los hombres reían trabajando y las mujeres cantaban o hablaban con amplios gestos y los niños corrían por el campo, daban volteretas y eran felices. Y fue más o menos por esa época que pasó, que sucedió una vez que una mujer que había estado presente durante las noches en que el Dios mujer contaba, resultó que esa mujer una vez dijo, había una vez, y comenzó a contar historias a otras gentes de la ciudad. Comenzó a contar las historias que contaba el Dios, pero en realidad no las contaba tal cual. En realidad
agregaba algún detalle, quitaba alguna cosita por aquí, agregaba otra por allá. Y así la historia, siendo la misma, era diferente. Más que contar, la mujer recontaba. Y sucedió que, en otro momento, un joven que también había estado escuchando al dios mujer contar sus historias, una vez dijo: érase que se era hace mucho tiempo atrás. Y también comenzó a contar. Y pronto, mucha gente empezó a contar historias. Y ya no se sabía cuál era la historia original o si había alguna historia original. ¿Quién había contado la primera historia? ¿Quién contaba a las demás? Las historias se movían y la gente cambiaba. Y nunca nadie supo qué pasó con aquella mujer de largos cabellos enroscados en la nuca, que un día vino no se sabe de dónde con un cargamento de historias y que se fue con sus historias a ese mismo lugar del que vino. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero como el cuento es infinito, este cuento ha comenzado. Y por eso te digo, había una vez, hace mucho tiempo atrás. Esta historia que acabo de contar se llama Con su voz de mujer. Y es un cuento de una escritora magnífica que se llama Marina Colasanti. Para mí, Marina Colasanti en este cuento está demostrando su gran sapiencia de conocedora de cuentos, porque de una manera tan preciosa está explicando el complejo y sencillo mundo que rodea el cuento. Cómo el cuento viene del inconsciente, cómo lo inconsciente es femenino, cómo lo inconsciente nos cuenta, cómo nos dejamos tomar para contar, cómo los narradores escuchan el motivo y cómo el motivo cambia. Bueno, aquí termina mi historia y empieza otra. Ha sido un placer contarla. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz día de la narración oral. Por favor, contemos cuentos, contemos muchas historias, contémosles sobre todo historias a nuestros niños, historias que nutran, historias que les den esperanza, historias que les den fuerza para vivir en esta realidad que a veces es tan dura y hay que estar bien puestos espiritualmente para poder caminarla y para poder darle dirección. Y los cuentos, sobre todo los cuentos viejos, los mitos, las leyendas, son maravillosos para esto, para darle dirección y sentido a nuestras vidas. Y sobre todo cuando somos pequeños, los necesitamos mucho, muchísimo. Contemos cuentos, narremos muchas historias, las nuestras, las de los que vinieron antes, las de nuestros abuelos. Contémosles a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué nos pasó cuando éramos más jóvenes, antes de traerlos al mundo, lo que les pasó a los abuelos, que no olvidemos, que sintamos la memoria, que la vivamos, que aprendamos de las experiencias. Y que seamos felices, que tengamos finales felices y esos movimientos, porque el cuento siempre te está contando que la vida es poderosa, que hay que pasar por lugares fuertes y que se puede pasar por esos lugares para seguir aprendiendo, para seguir viviendo y para realizarnos. Así que, colorín colorado, este cuento ha terminado y había una vez
Muchísimas gracias, salud y cuentos de hadas.